Alguien que haya hecho la tarea, tenían algoritmos para hacer. Sí, Gianfranco. sí, el primer ejercicio lo hice, el segundo tuve problemas. Tal vez si podría explicarlo. El primero poder regresar el mío. Ya, el segundo es un poquito más de posibilidades, ya más de si pasa esto o aquello, ¿no? Podías poner opciones de pensamiento. Era un poquito diferente a los anteriores. Pero ya, bueno, vamos a empezar. Vamos a revisar el tuyo. ¿Alguien ha resuelto el segundo? Ya, Gianfranco García. Ah, lo has hecho a mano. Esa es la segunda. Algo me faltó crear posibilidades. Sí, así tenías que hacer. Pero creo que sí, la respuesta es que todos los estudiantes son de medicina porque mienten, ¿no? Sí. Esa creo que es la respuesta ya. Vale. Ahora la primera. Ahí es hora de los tres misioneros en el lado izquierdo del río y nadie en la parte derecha. En el primer paso pasan los dos caníbales. Está bien, se cumplen las reglas. Luego vuelve un caníbal. Luego se van los dos caníbales. Luego vuelve un caníbal. Luego se van dos misioneros. Luego vuelve un misionero. Luego va un caníbal. No, aquí qué has hecho. A ver, no, aquí van dos misioneros también. Ahora vuelve un caníbal, van dos caníbales, vuelve un caníbal y se van los dos. Perfecto, has cumplido todas las reglas. En el bote solo se podía pasar de un lado al otro solo dos personas. Luego no pueden haber en las orillas en ningún momento más caníbales que misioneros porque se los comen. Y has cumplido. A ver, ¿cuántos pasitos has hecho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 pasos desde el inicio hasta el final. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Los demás? Dicen, ¿podrías revisar el mío del segundo problema? Porque yo he aplicado otra forma y no sé si está bien. Mm, claro. Sí, igual en los algoritmos, como hemos dicho, es una secuencia de pasos, pero no es la única. Pueden haber varias soluciones. ¿Vale? A ver, veremos. Vamos a hacer. A ver, ¿cómo te llamas, Tenilson Neidan? ¿Luisaga? Luna, Luna, vale. Es que no me deja ver en la pantalla. Ya está. Vale. Ya, tú lo has hecho de forma diferente. Bueno, tienes al principio tres misioneros, tres caníbales. Entonces, ¿qué estás poniendo aquí? Bueno, tu representación es más compleja, ¿no? Sí, pero has hecho los mismos pasos que tu compañero, solo que la representación es un poco más compleja. Porque no sé, ¿qué significa tu parte amarilla? ¿Son los que viajan, dices? sí, esos son los que viajan al costado, en qué dirección está yendo.
Por eso lo he Mm, puesto por colores. ya, pero no, en el ejercicio no se admiten estados intermedios. O sea, o está en la orilla izquierda o está en la orilla derecha. Incluso para simplificar el problema es mejor pensar así. De todas formas, solución es similar a la que ha mostrado tu compañero anterior. Solo que la representación no se admiten estados intermedios, o sea, no es que al bajar o al subir hay menos más así, y no se considera eso. O están en una orilla, a un lado o al otro, ¿vale? Pero después la solución pues está bien. A ver, ¿cuál es así tu respuesta? Solo hay un estudiante de computación y tres de medicina. No, todos son de medicina, que yo sepa. ¿Alguien ha podido resolver el segundo? Porque mienten. ¿Alguien ha hecho el segundo? No, pero podría ser con tres posibilidades. Por ejemplo, Sí, yo estaba pensando que podría ser dos de computación, dos de medicina, o uno de computación y tres de medicina, o tres de computación y uno de medicina, pero como los de medicina mienten, entonces no se cumpliría ninguna de las probabilidades. claro. Entonces son de medicina, ¿no? Sí. ¿Ves? Sí, esos son los pensamientos. A ver, vamos a buscar. En el otro grupo han hecho el ejercicio. Sí, era otra forma de ejercicio. Les he dado para que jueguen, para que piensen. Ay, no, esta no. A ver, dice, si cuatro de computación dicen la verdad, no se cumple porque tendría que haber de medicina. Si hay de medicina y computación, no se cumple porque medicina contradice el enunciado de computación. Y si hay cuatro de medicina, todos mienten, por lo cual se cumple el enunciado. ¿Vale? Ese es el razonamiento. Pero ahora sí, un ejercicio diferente, solo para que piensen un poquito nomás. Y que cuando uno programa, también a veces tiene que ver diferentes posibilidades, ¿no? Diferentes caminos. Si hago esto, pasa esto. Si hago lo otro, sería esto. Como en las tablas de verdad que existen. Ese era el ejercicio. A ver qué has escrito. Bien, Ambra, está bien. Pero no era precisamente un algoritmo, sino una forma de pensar. Bueno, vamos a continuar, si no tienen dudas. Vamos a continuar avanzando, ¿ya? Entonces, a ver, díganme, ¿qué era un algoritmo? Hemos hecho ejercicios de algoritmos, les he pasado ejercicios didácticos, incluso de juego, para distraernos y empezar a pensar de forma ordenada. ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos. Ya, completito. ¿Qué más? Una secuencia de pasos para hacer una determinada tarea. Ya, perfecto, ya bien. Entonces trataremos de hablar oraciones completas, ya sujeto, verbo, predicado, ¿ya? Entonces esto sirve para esto, ¿ya? O esto es esto, bien. Entonces un algoritmo sirve para resolver tareas, ¿no? Y es una secuencia de pasos, ordenada y finita, porque tiene un orden para resolver, es finita porque tiene un número de pasos concreto, ¿no? Y los algoritmos pueden ser correctos y deben ser completos, ¿no? No solucionar la mitad, sino todo. Ali, que era un programa, ¿se acuerdan? Habíamos definido un programa de computación de alguna forma.
¿Se acuerdan? A ver, Shan. Bueno, está bien, Shannon, igual lo puedes hacer. Ya, digo. Son un conjunto de instrucciones para esa determinada tarea que ya tiene el programa. Ya, para resolver esa tarea, ¿no? Bien. Entonces, un programa tiene casi la misma definición que un algoritmo, solo que está hecho para la computadora porque está formado por instrucciones, ¿no? Que se ejecutan en la computadora, pero tiene la idea de resolver un problema, ¿ya? O hacer una tarea. Bien, eso es lo que hemos avanzado hasta el momento. Entonces, hemos avanzado que era computadora, hardware, software, y un programa es una lista de instrucciones para resolver un problema. Un algoritmo es una secuencia de pasos para encontrar solución a un problema. Hemos visto algoritmos y les he hecho hacer paso por paso, ¿no? Y en cada paso solo algo, solo una cosa. Hemos manejado datos, hemos hecho acciones, ¿no? Hasta aquí hemos avanzado. Ahora vamos a avanzar un poquito más de programas. Cuando empezamos a programar en la computadora, que ya va a ser pronto, lo que tenemos que hacer primero es pensar, ¿ya? Entender el problema. Entonces, cuando te da un problemita, hay que pensar, preguntar de qué se trata, es así, es así, antes de hacer, ¿ya? Luego hay que escribir el algoritmo al estilo que les he enseñado, ¿no? En alguna representación o en lenguaje natural, una secuencia de pasos para resolver el problema. Cuando ya tengan bien estructurado esa solución, ¿no? Hago esto, hago lo otro, Recién escribo mi programa en la computadora, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un programa, primero tiene que pensar, tiene que analizar, tiene que ver cuáles son las posibilidades, cuál podría ser la mejor para su caso. Y a veces da mucha frustración porque los estudiantes, claro, quieren tocar la máquina, la computadora directamente y pues como es una máquina y a veces fallan en cosas al principio, ¿no? Entonces cuesta más. Entonces mejor es ponerse un poquito más pausados y hacer lo que se les sugiere, ¿no? Pensar, escribir un algoritmo, ver si está bien, si está mal, si sirve para este caso, para el otro. Y luego recién escribir el programa. ¿Te han conseguido ya Java? ¿Fluye? Ay, me he olvidado preguntar si ya tienen auxiliar. ¿Quiénes han instalado? ¿A Kenny? ¿Los demás? Yo, Inge, Ah, bien, ya, sí está bien. Porque ya vamos a escribir y entonces mejor tener eso instalado. Un momentito, ¿ya? Sí, JDK, Franco. Aún no hay auxiliar, sí, todavía no me han dicho. Estaba preguntando a la secretaria, ¿ok? Que sería mejor ya tener auxiliares designados, ¿no? Para que ya les vayan enseñando. Hay gente que no puede instalar, entonces el auxiliar les ayuda compartiendo su pantalla, ¿no? Es la ventaja también de la virtualidad, como trabajamos con computadora, pueden compartir su pantalla y resolver los problemas, ¿no? Bien, entonces, un programa tiene una definición similar a un algoritmo, ¿no? Entonces, aquí dice un programa es la codificación de un algoritmo en un lenguaje de programación concreto. En este curso vamos a avanzar el lenguaje Java, ya que es un lenguaje orientado a objetos y que ha tenido mucho éxito. Además funciona en la web y es multiplataforma, igual funciona en su celular, en su computadora Windows o Linux, ¿ya? Entonces multiplataforma, lo que también le da una gran ventaja y versatilidad. Ahora, los programas cuando escribamos tenemos que escribirlos
de la misma forma que uno concibe un algoritmo, tiene que ser completo y correcto. O sea, completo quiere decir que encontremos toda la solución, no una parte de la solución, sino toda. Tiene que ser correcto porque si encontramos una solución, realizamos una tarea, tiene que estar bien hecha. También, obviamente, un programa puede ser eficiente y podría ser robusto, pero estas dos características las vamos a dejar para después. Perdón, muchachos, un momentito, voy a tomar agüita yo. Bueno, ya estoy de vuelta. Eh, no sé qué me ha pasado en mi garganta, se me ha secado y uno dice, ya es COVID, ¿no? Pero no. Sí, hay que conseguir Blue Jeans. Blue Jeans sirve para escribir el programa. ¿Ya? Y el programa, para que compile, para que funcione, se usa el JDK. Sí, sí, Edith. Bueno, entonces, un programa, en este curso por lo menos tiene que encontrar bien la solución de forma completa y correcta. Ahora, para escribir los programas o escribir los algoritmos se puede usar pseudocódigos o diagramas de flujo. En este curso no voy a enseñar porque si no, no terminaríamos de avanzar. Tenemos mucho material, muchos ejercicios que hacer, pero de conocimiento pueden usar el pseudocódigo, que es un lenguaje casi natural, y o un diagrama de flujo, que es una descripción gráfica, ¿no? Entonces, en las diapositivas les estoy poniendo ejemplos, por ejemplo, cómo sumar dos números, ¿no? Entonces, acá un programa que empieza y que termina. Entonces, para sumar dos números, tengo que tener un número, N1 y N2. Luego lo sumo y imprimo la respuesta. Ya sé que es un problema sencillito, pero este es un ejemplo de pseudocódigo. Y al principio también vamos a hacer ejercicios básicos para aprender a programar, ¿no? Pequeños programas, pocas líneas, y para poder poco a poco aprender, ¿ya? Después con el tiempo van a ser cosas más interesantes, más grandes, incluso juegos. Entonces el pseudocódigo es como un castellano, ¿ya? Un lenguaje natural, pero con algunas palabritas así como leer, escribir, ¿no? Inicio, fin, que les ayuda un poco a tener un lenguaje más formal. Ahora, estaba muy de moda hace unos años usar diagramas de flujo para representar los algoritmos. Entonces, fíjense que en el diagrama de flujo tengo inicio, tengo fin y tengo cajitas que representan procesos. Ya, entonces esta, por ejemplo, significa imprimir. Ya, esta otra significa calcular el rectángulo, ¿no? Entonces, hay varias representaciones para escribir los algoritmos. Yo no voy a enseñar mucho al respecto, solo como lo que hemos avanzado, esa representación en tablas o en lenguaje natural. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con la parte técnica, ya poco a poco. Al principio quizás a los nuevos les va a parecer un poco
jeroglífico, un poco demasiado técnico, demasiado difícil de entender lo que voy a explicar, pero poco a poco lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con Java, ya es que es el lenguaje que se ha determinado que vamos a enseñar. Entonces, Java es un lenguaje ya de muchos años atrás, desde los 2000 que está en boga y lo siguen usando y es orientado a objetos. Al final del curso también vamos a avanzar programación orientada a objetos. O sea, al final todo lo que aprendamos va a confluir en la orientación a objetos, ¿no? Pero todavía estamos aprendiendo las cosas básicas al principio. Es simple, es multiplataforma, tiene también bibliotecas donde ustedes pueden conseguir mucha ayuda para hacer, por ejemplo, dibujos en 3D o para hacer cálculos matemáticos o para hacer estadísticas. Entonces ya tiene bibliotecas que ustedes pueden reusar y también tiene documentación. Entonces en internet buscan alguna duda de Java y ese ratito les da su Javadoc, se llama, ¿no? La documentación de Java. También, gracias al avance de la computación, en Internet, en la web pueden encontrar todo, programas propuestos, programas resueltos, programas hechos en Java, programas explicados. Entonces, tienen muchas ventajas jóvenes de estudiar en estas épocas, ¿no? Porque tienen toda la información disponible, solo depende de ustedes. Ahora Java, ya. Cuando escribimos un programa, escribimos varias líneas, ¿ya? Como un documentito, pero con instrucciones que vamos a aprender en un lenguaje y hay que saber respetar su sintaxis y su em, gramática, ¿ya? Entonces, cuando escribamos un programa, como decía hace rato de Edith, lo vamos a escribir en BlueJ, ¿ya? Y terminamos de escribir el programa, por ejemplo, el programa P1, ¿ya? Programa P1. El programa escrito en Java va a tener como extensión Java.java. Ya quiere decir que es un código Java. Y entonces hay que escribirlo así. Ahora el BlueJ lo hace automáticamente. Entonces le ponemos un nombre y le pone automáticamente la extensión .java. Este programa, cuando se compila, ya, por ahí hay un botoncito en BlueJ que dice compilar, se va a transformar en el mismo nombre, P1, pero .class. Class significa como ejecutable. Y cuando se ejecute, en la pantalla les va a mostrar resultados, ¿sí? ¿Preguntas? Ninguna. Ya, gracias, muy amable. Entonces, Java tiene un compilador y un intérprete, por eso también se habla de la máquina de Java, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir bien. Un programa en Java, también están las diapositivas, tiene este aspecto. Obviamente este programa es muy sencillito y solamente imprime un mensaje, ¿ya? Pero un programa en Java se escribe así. Fíjense que aquí son varias líneas, unas 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Un programa sencillo, pero la estructura es la siguiente. Se empieza el programa con la palabra reservada class, ¿ya? En Java, class. Entonces ahí está empezando el programa. Y ponemos el nombre del programa, class ejemplo. Es común en Java usar llaves para agrupar código. Entonces aquí dice inicio del código, fin del código o fin del programa. Inicio del programa, fin del programa. Entonces las llaves se usan en pares, inicio y fin. ¿Se acuerdan que en el algoritmo habíamos puesto inicio y fin? Empezamos el problema y terminábamos en la solución. Aquí lo mismo. Bueno, hasta aquí tenemos el programa, empieza. Nosotros vamos a escribir nuestros programas en el método main, ¿ya? Entonces vamos a escribir esto tal como está escrito aquí. Public, static, void, main. Main es principal, ¿no? Entonces, paréntesis, string args y corchetes cuadradas. Y vamos a poner inicio, fin. Y en esta instrucción, ¿qué significa print? ¿Alguien sabe? Imprimir o mostrar la pantalla. Ya, perfecto. Vamos
vamos a imprimir, ¿no? Entonces en Java se escribe así más larguito, ¿ya? Al principio, pucha, decíamos, ay, Dios mío, qué pesado escribir, ¿no? System.out.println, entonces vamos a imprimir en la pantalla lo que está aquí entre paréntesis, introducción a la programación con Java, y se sale el programa. Entonces, un programa es una secuencia de instrucciones, hemos dicho, ¿no? Un conjunto de instrucciones. Estamos aquí ya con algunas instrucciones y con unas palabras reservadas de Java. O sea, son pertenecientes al lenguaje Java. Por ejemplo, class, public, static, void, main, string, system.out, line, son palabras reservadas de Java. Y hay que respetarlas y toda su notación. Igual que cuando respetamos al escribir el inglés o el castellano. Bien, aquí tengo más diapositivas, ustedes ya las tienen, en la que se ve la estructura de un programa, ¿no? Entonces aquí, como les había dicho, con la palabra reservada class, empezamos un programa y aquí le tenemos que poner nombre al programa, como ponemos nombres a las variables, ¿no es cierto? Entonces ponen X, Y, o este programa sirve para calcular, o para algún nombre del programa. Entonces, el class, aquí otra vez, como les he dicho, las llaves. Aquí en las diapositivas está bien explicadito, ¿no? Las llaves se usan para abrir un bloque de instrucciones y las llaves se usan para cerrar un bloque de instrucción. Entonces, empieza, termina. Y aquí al medio vamos a escribir nuestros programas. Bien, si se fijan, antes de empezar el programa, class, ¿no? Hemos puesto dos barritas. Sirve para poner comentarios. A veces uno quiere escribir algo, pero que no es el programa, que no es una instrucción. Estamos escribiendo un comentario o documentando nuestro programa. Entonces ponemos dos barritas y la computadora no va a hacer nada porque va a decir es un texto. Es un texto del programador. Y aquí estamos poniendo, este es el esqueleto de un programa en Java. Es el comentario. También dentro del programa pueden haber comentarios, ¿ya? Si uno pone aquí dos barritas, esa línea va a ser un comentario. O si tengo un comentario de varias líneas, porque quiero escribir mucho, hago esto otro. Barrita, asterisco, escribo lo que quiero y cierro con asterisco, barrita. Entonces, si quiero un comentario de más de una línea, coloco barrita, asterisco. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Para qué usarían los comentarios, jóvenes? Para indicar algún método instructivo. Ya, ¿de qué se trata? ¿Qué estás haciendo, no? Ya, genial. Ya. Ahora, vamos a ver un poquito más. Dentro del programa vamos a manejar datos, ¿no? Porque un programa maneja datos, procesa datos, información. Entonces vamos a tener variables, nombres de variables, ¿ya? También vamos a tener métodos, pero poco a poco, ¿ya? Entonces, vamos a tener identificadores, ¿ya? Los nombres se llaman identificadores y pueden ser nombres para las variables, para los programas, para las funciones, etcétera, ¿vale? Entonces, los identificadores empiezan con una letra siempre y pueden ser letras o dígitos. También pueden tener caracteres especiales. Pero yo sugiero que solo escriban las variables con letras y quizás números, ¿ya? Porque en Java muchas de los caracteres especiales tienen otro significado, entonces pueden tener problemas. Ahora, cuando escribimos un identificador, es diferente para Java, una mayúscula de una minúscula. Entonces, aquí ya teníamos un identificador. El primer programita, el identificador es, por ejemplo, ¿no? El nombre del programa. Ejemplo. Ahora, si yo escribo en otra parte, ejemplo, con
con todo minúscula, ya es otro programa, porque dice ejemplo con mayúscula y ejemplo con minúscula, son diferentes, dice la máquina, es una máquina. Entonces, es otro programa, ¿vale? Entonces en Java no ocurre a veces en otros lenguajes de programación, pero en Java se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Y este, por ejemplo, es un identificador de este programa. Ya, entonces los identificadores se escriben empiezan siempre con una letra y a continuación se pueden poner las siguientes letras o dígitos. Creo que ahora ya se pueden poner los nombres con ñ, pero antes no se podía. Vale, los identificadores o nombres no tienen longitud máxima en Java, pero es conveniente poner un identificador de tamaño más o menos 6 letras, ¿ya? Pero si ponen identificadores muy pequeños como X, Y, Z, no saben de qué se trata. En cambio, si ponen algún nombre como esta variable sirve para almacenar la nota, es nota, o dinero, o precios, y nombres significativos para sus variables, entonces van a poder entender mejor su programa. Recuerden que al escribir instrucciones son códigos. Entonces, si ponen a las variables también X, Y, Z o ABC, va a estar todo más complicado, más pesado. Entonces, podemos usar identificadores con mejores nombres, ¿no? Más adecuados para entender. Cuando estamos hablando de variables, las variables van a tener un tipo, ¿ya? Entonces pone el nombre de la variable o identificador, aquí el tipo, y puede ser que se ponga el valor, ¿vale? Bien, hasta aquí hemos avanzado los nombres o identificadores de los datos, cómo se escribe. La máquina, la computadora, perdón, el programa va a manejar datos. Entonces esos datos, para estar representados en la computadora, van a tener un nombre o identificador. Ahora, los datos pueden ser variables o constantes. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una constante? Una variable almacena datos que con el tiempo varían. Eh, Valores, ¿no? Ya, y una constante, Es algo que nunca va a cambiar. tus datos no cambian, ¿no? Pero su valor. Bien, que nunca, por lo menos en el programita, no va a cambiar. Entonces, la variable es una zona de la memoria cuyos valores no van a, van a cambiar durante la ejecución. Ejemplos de variables, por ejemplo. Aquí yo he puesto X, Y, Z, pero a ver, otras variables, ¿sabe? Variables o datos que cambien, siempre. Ejemplo de variables. No. A ver, la edad, sí. La hora, por ejemplo, todo el rato está cambiando. O el clima, el clima en Cochabamba está de 24 grados, pasa a 10 grados, ¿no? Está haciendo solcito y luego hace un frío, entonces súper variable, ¿no? El año, la edad, el tiempo, sí. No, entonces hay datos que son variables por definición y hay otros que son constantes, ¿no? Por ejemplo, el valor pi es constante, ¿no? A ver otros ejemplos de constantes. Podría ser El valor de la gravedad. Ya, pi ya he dicho. Otro. constantes de tiempo, una hora, una semana. No son constantes. Una hora siempre va a tener 60 minutos. Podemos tomar ese Ah, dato, ese dato. ya. No te entendí. Se podría usar eso para programar: un día tiene 24 horas, 3 días tiene 72, una semana tantas horas, así. Ya.
Ya, en ustedes, ¿qué es constante, por ejemplo? Ustedes, la constante de abogados, a ver, su nombre, ¿no? Dormir. Sí, ejemplos quería ya. Sí. Su nombre, por ejemplo, es constante mientras exista, ¿no? Su carne de identidad, ¿no? Bueno, está bien. Estaba haciendo ejercicios nada más para pensar. Estos conceptos ya los conocen de colegio, de matemáticas, pero los vamos a adecuar al uso de la computadora. Entonces, las variables se denominan, como hemos hablado hace un momento, y por ejemplo aquí tengo variables X, Y, Z, ¿no? En este caso son enteras, int significa enteras, ¿no? Entonces digo, X es de tipo entero, Y es de tipo entero, Z es de tipo entero, ¿ya? En cambio, aquí estoy diciendo, tengo la variable, perdón, la constante pi. Entonces pi digo que es de tipo real, doble significa real en Java, y final significa que es constante, o sea, pi es de tipo real y es constante. Ya entonces va a tener este valor y no va a cambiar en todo el programa. Ya en Java las constantes son durante todo el programa, en ese contexto, en ese tiempo. Sí, el código sí también es constante durante toda su vida estudiantil. ¿Vale? Entonces tenemos variables y constantes. Las variables cambian su valor y las constantes no cambian el valor en Ah, disculpe, tengo una duda. Recuerdo que, si no me equivoco, las variables siempre tienen que estar a la izquierda. O sea, si pi es igual a 3.14, entonces 3.14 no sería igual a pi. O sea, 3.14 sería como la variable, pero en realidad es un número. Sí, sí, pero no. Mm, eso es la asignación. Todavía no estamos viendo eso, Fabián. Ya poco a poco vamos a ver. Pero es verdad, de las variables, cuando uno escribe, a ver dónde lo tengo, pues más adelante. Aquí, en la diapositiva 47 vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero todavía estamos con datos y después vamos a hablar de eso. Bien, ahora vamos a ver tipos de datos. ¿Qué tipos de datos conocen? Hola, ¿qué tipos de datos conocen? ¿No conocen tipos de datos? En datos de tipos de referencia serían las medidas, metros, unidades de tiempo. Más específicamente, datos cualitativos y cuantitativos. Bien, excelente. Y así hay diferentes tipos de datos, ¿no? Si bien la computadora va a manejar datos, hay diferentes tipos de datos. Como han dicho, hay datos físicos, hay datos de medidas, hay datos de colores, hay datos de números, hay datos de texto, ¿no? En la computadora vamos a usar tipos de datos básicos, ¿ya? Entonces vamos a ver tipos primitivos, ¿ya? Entonces los tipos primitivos o básicos que todos los lenguajes de programación tienen son los números, o sea, los datos pueden ser numéricos, números. También podemos ver los de texto, porque siempre necesitamos manejar información en texto. Otro tipo de datos son los lógicos. ¿Cuáles son los lógicos? ¿Alguien sabe? Son los que son true y false, o verdadero y Ya, falso. bien. Entonces ese es otro tipo de dato que maneja falso y verdadero, ¿no? Diferente, ¿no?
Y en base a los valores true y false es que se ha creado la computadora, ¿no? Con esa lógica. Entonces hay diferentes tipos de datos, ustedes ya han mencionado algunos, pero nosotros en computadora vamos a avanzar el lógico, el de texto, el entero y el real, ¿ya? Ya. Entonces, Java obviamente maneja muchos tipos de datos porque es un lenguaje poderoso, pero en este curso estamos empezando y solamente vamos a avanzar lo que les he dicho. Vamos a ver, por ejemplo, el tipo de dato entero. Ya los tipos de datos enteros son esos valores discretos, ¿no? Cero, uno, 2, 3, o cero, -1, -2, -3, ambos hasta el infinito, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito. Entonces son datos enteros. En Java hay varios tipos de datos enteros, pero nosotros vamos a usar el int, ¿ya? Porque ustedes van a hacer de tarea para la siguiente semana averiguar los tipos de datos de Java. Ahora también es importante, como vamos a manejar números, usar datos, números reales, ¿ya? Con punto. También en Java existen muchos tipos de datos reales. Nosotros vamos a usar el doble, ¿ya? Es un tipo de dato real. Entonces, un número real o decimal se escribe como el número, punto y la parte decimal. Ya, existen también otras notaciones para poner números muy grandes, por ejemplo, 105 elevado a la 25, ¿no? O cosas así. O números flotantes, grandes o pequeños. Pero no voy a extenderme en esto porque sería demasiado. Vamos a avanzar números enteros, que son valores discretos, y números reales, que van a ser con punto decimal. ¿Ya? Bueno, nos vamos a quedar un poquito aquí. A ver, 3 ejemplos de datos enteros. 2, 1, 0. Positivos, negativos, cero. Es, vale. No, a ver, datos de la vida real. Datos, ejemplos de datos enteros. ¿Qué datos? La edad. La edad es entera, ¿no? Nadie dice tengo 3.8 de edad, ¿no? Dicen tengo 1 año, tengo 2 años, ustedes deben tener 18 años, 19, ¿no? La edad es un entero. Y no es decimal, no es fracción, no es exponencial, etc. Es entero. Yo escribiría en Java int edad, ¿ya? Entonces estoy definiendo que edad es de tipo entero. Y en edad solamente va a poder haber valores enteros. Más valores, más ejemplos de datos enteros. La cantidad de código algo, no sé, panes. No, Se puede partir los panes. ya, pero ¿qué tiene que ver? Datos enteros. No estamos hablando de parte. Número de carnet. Número de carnet. Números de teléfono, números. Bien. La fecha, carnet, bien el año, la hora, ¿no? Sí hay datos, ¿no? Que son solo enteros, no son lógicos, no son reales, no son de texto, son enteros. Entonces, cuando uno programa al principio, antes de escribir todos los códigos que hemos dicho, ¿qué datos tengo? ¿No es cierto? Cuando ustedes resuelven programas de física, de química, primero ponen ¿qué datos tengo? ¿No? Y dice, este es un dato entero, porque Java es fuertemente tipado, entonces hay que identificar el tipo de sus datos. ¿Ya? Vale, ahora vamos a pasar a los ejemplos de tipo real. ¿Qué ejemplos de reales tiene? De datos con punto de... El peso. Ya, el peso, sí, el peso, sí. Está empezando... La gravedad como constante.
la gravedad también, ¿no? O sea, los valores físicos siempre son reales. El número E, por ejemplo, la gravedad, el I. ¿Qué más? Velocidad luz. Velocidad de Ah, sonido. ya, la velocidad, la distancia, ¿no? Altura. Altura, muy bien. Excelente. En cambio, la nota de su clase es entera, ¿no? De 0, 1, 2 hasta 100. Bien, eso estamos haciendo. Entonces, cuando uno empieza a programar y hace empieza a escribir clase, ejemplo, ¿cómo era? Aquí, antes de empezar a programar y hacer su código, tiene que decir, tengo la variable edad, tengo la variable velocidad. Edad va a ser de tipo entero, velocidad va a ser de tipo real, ¿no? O doble, ¿ya? Entonces, así uno va, antes de empezar a programar, entonces ya está pensando siempre. Entonces, estamos ahí. Y hay datos que son solo de enteros, hay datos que son mejor, solo reales. Vale, vamos a seguir. Vamos aquí. Ahora hay datos que son solo lógicos, ¿no? Entonces los valores lógicos son valores true o false. ¿Alguna variable que tenga esos valores, true o false, que ustedes usen? Ejemplo, Para bandera sería. ya, por ejemplo, Por ejemplo, para hacer una conditional if, en ahí, por ejemplo, si me dice que si cumple esta función, entonces que me haga esto, y si no cumple, que me diga que es un false, nada más. ya, pero algún ejemplo que usarías a un programa, pero no con condiciones, un dato. Así como hemos dicho ahora, velocidad de tipo real, a un dato que sea de tipo true o false. Sería estado, una variable estado con una... Ya, vale. Por ejemplo, una variable que diga hoy es viernes, ¿no? Es viernes, true, por ejemplo, ¿no? Porque es verdadero, ¿no? ¿Ya? O estoy feliz, es false, por ejemplo, ¿no? Entonces hay variables que son importante o es adecuado ponerle ese valor. A ver, aprobado. ¿Qué le ponemos? True o false. Porque ya pues. True. True, ya, bien. Ahí estoy escribiendo mal true. Vale. Entonces hay variables así, no aprobado, hace calor, está caliente, sí, pero se usa mucho, como dicen sus compañeros, en banderas, en condicionales, las variables, los valores true y false. Ahora también se usan los caracteres. Ya, entonces los caracteres son simplemente un carácter. Y los caracteres en Java se representan con dos comillas simples. Entonces aquí tengo el carácter A, ¿ya? Pero puede ser cualquier carácter. Si ustedes ven su teclado, cualquiera de esos es un carácter. La letra A, el número 6, pero ya sería un carácter porque está entre comillas simples, ¿no? O el signo más, ¿vale? Denme ejemplos de caracteres, de datos que manejen caracteres. El número E de Euler. Ya, muy bien. Pero ese es un número, yo creo, es un real ese dato. Bueno, los datos tienen identificadores, ¿no? Podría ser cualquiera, no sé, digamos, guión bajo peso o algo así. Creo que la única condición es que no debe tener espacios, ¿no? No, solo es una letra, ¿no? Puede tener un espacio también, o un carácter. Ya Un entiendo, una espacio. letra entonces. Ya, pero no un ejemplo, a ver, útil. Yo lo utilizaría en opciones, en un switch, para, por ejemplo, opción A, opción B, opción C. Ya, pero esos no son caracteres, hijo. Es opción A, opción B, opción C. Eso es diferente. Bien, entonces puedes usar N, tu compañera dice, para norte, ¿no?
Por ejemplo, en el WebSys es un programa, ¿no es cierto? Esta materia, ¿en qué semestre está? ¿Qué se llama? En el WebSys. Es de tipo A. Claro, exacto. Entonces, dicen es nivel, ¿no? Nivel A. Entonces, no se olviden poner las comillas simples. Ay, ahora no usa mi comilla simple. Y es que ahorita me está surgiendo em, como acento en mi teclado. Es una macana es tener teclado. Y acá relacionado a 1000. No, pero 2021 eso no, no, pues un carácter solo engloba a un carácter, no a varios. Yo puedo escribir, iniciarle un nombre tal vez, sí. De tipo char, por ejemplo, ay, tipo char es el nivel, entonces se escribe, que no me está escribiendo como comilla simple. Ay, es que mi teclado no me funciona bien. Entonces, nivel A. Ya, tendría que ser, le voy a cambiar mi teclado a inglés. Ya, Z de zonas y después las notas, por ejemplo, en algunos posgrados o en algunos colegios y en Estados Unidos las notas son de tipo char, ¿no? Entonces la nota puede tener el valor A. No le voy a poner las comillas porque mi teclado no me lo permite ya, pero le pongo comillas simples y me pone acento. Pero, por ejemplo, si una persona se saca la nota A, entonces buenísimo, ¿no? Si se saca la nota B, está bien, si no, pues saca la C, reprobado. Bien, entonces hay datos que se manejan con caracteres, igual mujer, ¿cómo es mujer? Varón, no, hombre y mujer, ¿cómo se escribe? Masculino y femenino. Vale, los pisos de un edificio, bien. Entonces, F para femenino, M para masculino. Y entonces hay datos que se lo pueden manejar con carácter. Estamos hablando de un solo carácter. Y entonces, el carácter A y el otro carácter. ¿Vale? Entonces hemos visto el tipo booleano, que es falso, true, boolean, ¿ya? Char, que solo maneja un carácter, siempre entre comillas simples. Luego tenemos el int, que maneja números desde menos 2000 millones hasta más 2000 millones. Y el doble, que maneja decimales, son decimales pequeñitos y grandes. 1.79 elevado a 308 a 1.79 elevado a 308 en positivo. ¿Vale? Esos son los datos que hemos visto. Bueno, esta va a ser la última diapositiva que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces hemos visto tipos de datos. Hay diferentes tipos de datos para diferentes situaciones o usos. Y cada una es adecuada que en ciertas circunstancias. Ahora, la primera instrucción que vamos a ver es declaraciones de variable. Entonces aquí, por ejemplo, estoy diciendo que i es de tipo entero. Int significa entero y es una palabra reservada de Java. Entonces puedo decir que i, k son dos variables de tipo entero. Entonces en i solamente va a poder haber enteros, ya sean negativos, cero o positivos. Si le pongo una letra o si le pongo un decimal, me va a dar error porque todo mi programa tiene que ser coherente, ¿vale? También puedo decir j es de tipo entero y asignarle ya un valor 1. Entonces j tiene el valor entero 1. ¿Ya? Bueno, antes de olvidarme. Cada instrucción en Java se escribe en una línea y termina con punto y coma. Punto y coma significa fin de la instrucción.
Vale. Luego tengo la variable pi, que es de tipo real, doble es la palabra reservada para decir real, y a continuación puedo asignarle un valor real, esto pone en el ejemplo 3.141519. Entonces los reales se escriben con puntos. Ahora los caracteres, por ejemplo, C es una variable de tipo char y aquí le estoy asignando el carácter A, pero podría ponerle cualquier otro carácter, ¿no? Después el boolean. Somos felices, es de tipo boolean, entonces solamente puede tener el carácter, perdón, el valor true o el valor false. Ya true y false también son palabras reservadas de Java. Nada más. Finalmente vamos a ver un tipo que es un poco más complejo en Java y es el tipo string. Y string se escribe con mayúscula, diferente de int o char y boolean, ¿ya? String por eso, porque es un objeto, ¿ya? String. En mail es una variable de tipo string. Entonces, los strings siempre tienen comillas dobles. Entonces, el string o cadena de texto, empieza con una comilla y termina con otra comilla. Y ahí se puede poner cualquier carácter. En este caso, aquí tenemos varios caracteres. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 caracteres. ¿Ya? Entonces, la cadena puede tener un tamaño grande, pero empieza con una comilla y termina con otra comilla. Y es como un manejo de un texto. Y esos son los 5 tipos de datos que vamos a usar en este curso, sobre todo en la primera parte. Y al final ya van a poder ustedes crear sus propios tipos de datos, pero ya eso después. Preguntas. Ya. Entonces les voy a dar tarea para que busquen más tipos de datos en Java y que hagan alguna otro ejercicio más. Tal vez les voy a dar más algoritmos. Ay, me he olvidado darles más algoritmos. Voy a dar algoritmos de tarea siguiendo esta idea. Ah, sí, me he olvidado, me he entusiasmado con Java, me he olvidado. Pero será interesante que practiquen más algoritmos, ¿ya? Y esa va a ser la tarea para la siguiente semana. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Lo importante es que todos tengan Java y BlueG, luego ya vamos a ir programando en la computadora. Entonces, en la página 16 de las transparencias hay un algoritmo para cambiar un foco. Entonces, este algoritmo tiene un inicio, tiene un fin, ¿ya? Para cambiar un foco, por ejemplo, hago varios pasos y estoy escribiendo este algoritmo en lenguaje natural. Conseguir un foco bueno, conseguir una escalera, subir la escalera, desenroscar el foco malo, enroscar el foco bueno, bajar de la escalera, y fin. Ya, este es un algoritmo ya un poco más de la vida real, porque los ejercicios que les di ayer eran más estructurados, ¿no? Más pensados, más didácticos, quizás. Les voy a dar una serie de ejercicios para que hagan este tipo de algoritmos para la próxima semana, ¿ya? Y que practiquen un poco ordenar su cabeza, escribir, representar, ¿ya? Entonces nos vemos la siguiente semana, chicos, y por favor cuídense y estudien. Poco a poco hay que estudiar.